Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En la noche de hoy tendremos el gusto de recibir a Fernando Gambera, encargado de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, para analizar la situación en la región, particularmente lo ocurrido en Bolivia, también en Brasil y Chile. Presentado ya nuestro invitado y algo anunciábamos al comienzo de estos hechos que ocurrieron en las últimas horas, en los últimos días. Bienvenido, Fernando. Un gusto, como siempre. Bueno, pensar que hace una semana Lula estaba preso, Evo Morales seguía en el Palacio del Quemado en Bolivia, gobernando ese país. ¿Cuántas cosas han cambiado en tan solo una semana, en 7 días, más otros episodios? Y también, digámoslo, por una cuestión operativa, hoy estamos grabando este programa, es decir, que no estamos exentos de que ocurran otra serie de episodios porque está muy movida la región. Tanto que quisimos hacer una declaración y casi se nos queda vieja en el mismo día, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Y bueno, nosotros en el fin de semana quisimos tener una declaración del PIT-CNT que marcara nuestra preocupación por la voluntad de los bolivianos y en ese sentido iba hacia el lado del respaldo de lo que, y sobre todo a las salidas en paz que los bolivianos pudieran encontrar. Y estábamos en el momento que estaba saliendo en el propio domingo y todo empezó a suceder en esas mismas horas. Primero, algo que a uno la primera reacción que me provocó el domingo de mañana es, bueno, Evo debe tener mucha fe en su gente y en su pueblo y había asumido la decisión de aceptar convocar a nuevas elecciones. Eso fue en la mañana del domingo, en la tarde ya Evo había renunciado, o sea, hubo que pensar en otra cosa, claro. Al punto que, bueno, decidimos una movilización que realizamos el jueves, que la teníamos pensada desde la otra semana coordinada con los compañeros de Chile en función del paro del 12 realizado por los compañeros en Santiago, que tenía prevista y tuvo la participación de nuestro secretario general, de Marcelo Abdala. Decidimos al final que esa movilización sea en conjunto por la situación que se vive en el continente, con centro o con foco fundamentalmente en Bolivia, porque claro. Lo primero que a uno le surge es la ansiedad y el deseo de que no haya un baño de sangre. Eso es lo primero, ¿no? Vamos a analizar desde tu punto de vista lo que ha ocurrido en Bolivia. Yo lo decía el otro día, no tengo ningún empacho en reconocer que cuando vos ves un animal que en el cuello tiene un collar que dice Bobby, que ladra y que tiene 4 patas y mueve la cola, es un perro. Y esto es un golpe de Estado. Podrá tener diferencias con otro tipo de golpes que recordamos del pasado, con actitudes que hoy vemos de repente en el presente, pero se trata de una ruptura institucional clara. Eso es un tema. Después me gustaría que empezáramos a ver algunas cuestiones vinculadas a no ponerle peros al golpe de Estado, pero sí tratar de entender por qué se dieron este tipo de situaciones. ¿Estás de acuerdo con que es un golpe de Estado? Sin duda, sin duda. Y es más, la semana pasada, antes de imaginar que esto iba a desembocar de esta manera, nosotros participamos como todos los años, de un acto recordatorio que la CTA de Argentina realiza en noviembre siempre por aquel hito histórico cuando en Mar del Plata hace 15 años se le dijo el no al ALCA. Que ahí mismo en el seminario, en la mesa, habían compañeros de las distintas centrales sindicales de la región, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Argentina y en el caso nuestra de Uruguay. Todos partíamos de un reconocimiento que era un reconocimiento que nos llevaba a una autocrítica después, ¿no? Un reconocimiento de que todavía no teníamos una valoración exacta de lo que había sido ese momento, porque tal vez es pasado cercano y a veces es más difícil de evaluar. Pero nos parecía a todos los que intervinimos allí en ese debate que incluso no tenemos una valoración exacta de lo que significó, porque junto con ello vino el desarrollo, ahí estaba el advenimiento de una serie la conjunción en la región de gobiernos que cada uno
le pone el catálogo, lo cataloga donde quiere, o progresista, de izquierda, digamos, en general progresistas o renovadores en la política, y eso, ahí empezaba a desarrollarse esos periodos en donde coincidieron. Y la cuenta que de alguna manera autocríticamente sacábamos desde las fuerzas sociales, que nos toca nuestra responsabilidad, también tendrán que hacer lo propio de las fuerzas políticas de izquierda, de todos los países, pero en ese desarrollo hubo una involución en cuanto a lo internacional. Tanto las fuerzas sociales como las fuerzas políticas nos metimos cada uno en su agenda nacional, que es verdad que tenían urgencias muy grandes, ¿no? Había extrema pobreza, había cosas que atender inmediatamente en lo nacional, pero nos absorbió de tal manera que no fue esa coincidencia de esos tiempos, salvo ese hito del no al ALCA, no fue aprovechado después para avanzar en la verdadera integración de los pueblos y que esa integración fuera una profundización de las democracias en los países. Y en todo caso, como parte de esa autocrítica, fue en el sentido contrario. En alguna medida hubo una progresiva alejamiento o lejanía de los gobiernos y las fuerzas políticas y las fuerzas sociales. Y eso tal vez sea el precio que estemos pagando. Entonces, si uno coloca eso frente a una receta que parece repetirse a lo largo del continente, que es el poder de los medios generando sensaciones de inseguridad, de caos, de que no se puede vivir en nuestros países, que todo está que arde, que no sé cuánto, combinado con apariciones mesiánicas, ¿no? Bolsonaro, aquí el fenómeno Manini, en donde no se dice cómo, pero se dice que se va a solucionar. Y cuando se dicen cosas muy graves. Por ejemplo, que se quiere flexibilizar la tenencia de armas en el país, cuando los resultados en otros países son terribles, de negativo. Entonces, y además, ahí notábamos un elemento que se repite en cada uno de la aplicación de estos modelos de opciones políticas de derecha conservadora, que es la siembra del odio, ¿no? El miedo y el odio, combinados todo el tiempo, ¿no? Sí, sabes, Fernando, que la narrativa que tú tenés con respecto a este tema es como innegable viendo lo que ocurre en la región. Pero también hay otros episodios que hay que tener en cuenta. En el 2016 hubo un plebiscito que impedía la reelección de Evo Morales, decidió seguir para adelante. Hay otro episodio más reciente que es el caso aparentemente comprobado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, en un pedido que el propio gobierno de Evo Morales también le realizó al organismo internacional. Esas dos situaciones no dan también para hablar de una autocrítica o una mirada de algo que no estuvo bien hecho. Sí, a ver, si hubo un fraude, ya no hablamos de que no estuvo bien hecho, sino un delito, ¿no? Son dos cosas separadas. No está demostrado el fraude. Incluso hoy se conoce, por lo menos en Uruguay, supongo que en la región se estará conociendo en todos lados, un informe de un instituto técnico de Estados Unidos que dice que muestra como la proyección de los votos, que claro, estamos hablando de un país que no es suavemente ondulado como Uruguay, que nos enseñaron en la escuela. Es un país con muchos lugares de difícil acceso y demás, que hay una demora y que en llegar esos datos, y que son zonas en las que Evo tendría preponderancia, y por eso es que se dieron los resultados como se dieron. De todas maneras, para mí son dos aspectos que son separados, que son interesantes de debatir. Uno es, ya a esta altura la OEA no tiene propiedad para hablar de nada, ¿no? En realidad ha tenido una posición siempre en contra de los gobiernos que quieren cambios y demás, que hace que uno empiece a tener dudas. Pero de todas maneras, acá hubo un gobierno que dijo, si hay duda lo volvemos a hacer. Y sin embargo, esa siembra del odio y eso no pudo detener después que todos pararan entonces, que hicieran un acuerdo político de cómo renovar la Corte Electoral en Bolivia, y que con nuevas autoridades electorales que fueran de confianza de todos se pudieran hacer elecciones nuevas.
Lo que no quita es, me parece un debate, ese sí, dentro de la autocrítica a las fuerzas progresistas, es que efectivamente tenemos una dificultad en el continente para encontrar liderazgos que vayan renovando a los liderazgos que se fueron consolidando. Y de alguna manera Uruguay está haciendo un tránsito en ese sentido que no es indoloro. Le pasó a Correa. Hoy Ecuador está en la situación que está, con un enfrentamiento en las calles terrible y demás. Pero esa falta de relevo no obedece también al hecho de que un mandatario quiera seguir manteniéndose en el poder, más allá de que pueda hacerlo democráticamente. Debe ser dialéctico, ¿no? No hubo capacidad de recambio. De recambio, que no tiene que ser la voluntad de uno o de un líder, claro, que tiene que ser el que facilitador seguramente, pero tiene que ser de orgánica, ¿no? Y tiene que ser de las fuerzas políticas, de los partidos como tal. Y como no es un tema exclusivo con Evo y en Bolivia, es evidente que es un problema estructural que no hemos sabido manejar. Porque ahora estamos festejando, y creo que es para festejar que haya salido Lula en libertad. Eso a todas luces le da la impresión que le ha oxigenado la vida a Brasil, como que ha recolocado cierto grado de esperanza en Brasil. Pero también habla de lo mismo que estábamos diciendo con Evo. O sea, no se vislumbra alguien que uno sienta que al costado de Lula empieza a crecer. Sí. Y Venezuela tuvo una situación similar. Se nos puede decir que Chávez tuvo una muerte mucho más repentina, pero no se ven ese recambio de liderazgo. Y incluso en Chile, en donde hay una movilización popular ahora muy numerosa y que está haciendo noticia por su cantidad y calidad en contenido también. Ahí el otro día comentábamos aquí en un análisis también en el PCNT, no se ven líderes sociales que salvo los estudiantiles que tienen un tiempo más, pero no se ven liderazgos fuertes allí, claro, que estén marcando la impronta, ¿no? Sí, permíteme seguir en Bolivia para después en los bloques posteriores sí hablar de Brasil y Chile, que creo que merecen ya de por sí un capítulo aparte cada uno. Como te digo una cosa, te digo la otra, como se suele decir muchas veces. Es cierto también que en el afán muchas veces de un mandatario de seguir gobernando, ocurren cosas como por ejemplo la presentación del principal contrincante, por lo menos el legal contrincante, el expresidente Mesa, que de alguna manera convalida al presentarse a las elecciones el hecho de que 3 años antes Evo Morales no había atendido a ese plebiscito que le impedía la reelección, ¿no? En el fondo de todo esto, y quiero ser muy cuidadoso con las palabras para que no se malentienda, y con la mirada muy uruguaya, muy del Río de la Plata si querés, en el fondo de todo, no es un problema de que la democracia cada vez tiene menos peso en algunos lugares de Sudamérica, a tal punto que un mandatario dice yo quiero seguir para adelante, más allá de que haya un plebiscito que me diga que no tengo que ir a una reelección. Y la oposición, en lugar de impugnar y decir no, yo no me presento a las elecciones, dice me presento porque capaz que las gano, me va bárbaro, y si las gano no me importa que haya habido un plebiscito que podía haber impugnado. Sí. Y si no las gano, le impugno. En el fondo de todo. No está allí, no digo que un desprecio sería una palabra desmedida, pero sí una falta de sentido democrático, porque no me imagino eso ocurriendo acá. O sea, no me imagino una reelección, porque no existe, y creo que es muy sabio, ha sido muy sabia la Constitución en ese sentido, y tampoco me parece que alguien que no respete la voluntad de un plebiscito podría seguir gobernando. Y también, efectivamente, aquí nos influye nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser y nuestro carácter aldeano, ¿no? En el que todos nos conocemos. Porque aquí también surgieron movimientos autoconvocados que decían ser sin carácter político partidario, no pertenecer a nada y no sé qué, cuánta cosa más, cuando en realidad después rascábamos un poco y empezábamos a encontrar las vinculaciones. Pero acá es más fácil, acá somos pocos, familiarmente siempre hay algún vínculo en el que podemos atar cabos y llegábamos a conclusiones. En otros lugares tal vez sea más difícil por la cantidad que son, por las dimensiones de los países. Lo que sí creo que es interesante de lo que vos planteás, y es un debate abierto que creo que debería dar
Creo que es un debate horizontal al sistema político, al sistema democrático. Al sistema político, por un lado, pero a todo lo que es la sociedad civil y su representación social a través de las organizaciones que la sociedad civil tiene en cada uno de los países. Y es que la democracia efectivamente empieza a estar hackeada. No es casualidad que todas esas organizaciones sociales que van de un espectro al otro de todas las luchas, ¿no? Campesina, feminista, por los derechos igualitarios, sindicales y demás, hemos confluido en algo que se ha dado a llamar Jornada Continental, que el lema que lo junta es contra el neoliberalismo en favor de la democracia. Uh-huh. Porque lo que se ha venido gestando con los gobiernos neoliberales en distintas partes del mundo, con las recetas de ajustes y de cargar sobre el hombro de la mayoría, de los trabajadores y los más débiles, todos los costos que se quieren de alguna manera achicar y siempre se aprieta por el mismo lado. Estas recetas las hemos vivido en todas las partes del mundo, no solo aquí en América. Y por otro lado, a veces esas lejanías que decía al principio entre las fuerzas sociales y las fuerzas políticas y los gobiernos aún progresistas, han dado... y con la siembra del odio que de alguna manera se ha introducido en más de una de nuestras sociedades, e incluso en Europa, ¿no? Con focos de neonazis y demás, eso ha ido para mí haciendo un caldo de cultivo que da la posibilidad a que surjan opciones antisistema. Claro. Y entonces se vota en contra de todo, pero termina depositándose la confianza en alguien que no se sabe qué rumbo va a tomar. Es aquel peligroso del 2001 de Argentina de que se vayan todos, ¿no? Y de alguna manera es la versión de las opciones nuevas electorales en el Uruguay o las opciones nuevas electorales en Europa y en este caso Mesa fue a las elecciones, pero a eso hay un fenómeno preocupante en Bolivia que lo lidera Camacho, ¿no? Sí, permitime hacer una pausa y ya venimos. Ahora retomamos el tema Bolivia. Estamos dialogando con el encargado de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando Gambera. Ya venimos. Seguimos dialogando con Fernando Gambera. Había quedado pendiente Fernando en el bloque anterior. Veníamos hablando de Bolivia. Qué complicado que es el tema de las reelecciones, ¿no? Lo hemos visto en varios lados. En Argentina, por ejemplo, veíamos a Macri y uno no sabía quién era el que estaba hablando, si era el candidato o era el presidente. Cuando se subía al avión, ¿a qué avión se subía? Al avión presidencial. ¿Pero quién se subía? ¿El presidente o el candidato? Hasta esa línea tan delgada. Los mexicanos son muy inteligentes, ¿eh? Ellos es una vez y para afuera, y no volvés a ser presidente nunca más, ¿no? Pero bueno, también es un tema para debatir. Sí, porque, no sé, a veces esos países que tienen una reelección le da una posibilidad a una administración de completar ciclos que de repente no lo pudo completar. El problema es que volvemos a lo que veníamos, en la línea que veníamos. Lo importante es, bueno, cada pueblo, cada idiosincrasia, cada realidad, cada país se puede dar la forma que quiere, que es de alguna manera, igual sin perder ese objetivo de la renovación o de que haya continuidad de la línea política. Claro. Y para mí eso es importante. Pero al mismo tiempo, solo es posible eso si hay una profunda democracia, una profunda participación social y demás que haga y que permita acuerdos sociales que se vislumbren después y se plasmen en políticas de Estado. Entonces, bueno, de alguna manera ahí habrá una democracia que tendrá un proceso y un rumbo que está tomado más allá de los avatares políticos que en la libertad y el juego democrático la gente pueda optar por una opción política electoral, un partido o una persona o lo que sea en cada oportunidad. Pero un país tiene, si eso fuera posible, una perspectiva de políticas de Estado que
que le permite llevar adelante. Porque es natural que aquí en el Uruguay hoy los trabajadores estamos movilizados diciendo que vamos a defender lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y para solo resumirlo en un punto, son muchos, pero uno que me parece central es los consejos de salario y la negociación colectiva son clave porque hay una demostración en la práctica de un crecimiento salarial llevado adelante por acuerdo de partes, ¿no? O sea, nadie dice, o no he escuchado que lo digan mucho, que en todos estos 15 años aquí, la inmensa mayoría, casi el 90% promedio de cada ronda de consejo de salario se laudaron por acuerdo de partes entre trabajadores y empresarios. Uh-huh. Eso, de alguna manera, conforma una forma de acuerdo social que hizo que tuviéramos los resultados que hemos tenido en el país. Los trabajadores y a su vez los jubilados, porque por Constitución en enero se les ajusta, igual que lo que indica el índice medio salario, que resulta de cómo nos fue en la feria, en los consejos de salario. Si alguien osa no cumplir con eso en el periodo que viene, vamos a estar en la calle defendiendo eso a capa y espada. Te está yendo un poquito del tema que veníamos hablando de Bolivia, pero entonces, sí, dale. Si hubieran políticas de Estado que aseguraran que no importa quién esté, sí, hay algo que está más allá de los partidos políticos y de los políticos de turno, que es el avance paulatino, el crecimiento de los ingresos de los trabajadores y el mantenimiento de las fuentes de trabajo y demás. Bueno, hay otra tranquilidad. Eso me parece mucho más fuerte que si se sostiene por mucho tiempo o no un líder político. Entiendo. Ahora, ya que estamos en ese tema, después volvemos a Bolivia. Permitime que te pregunte, ¿no rompe esto la neutralidad de la que hablaba el presidente del PIT-CNT? Claramente el problema es que salvo que todos vamos a quedar neutrales y todos expresan que van a sostener eso y no van a tocar nada. En ese caso, nosotros no tenemos nada que decir. El problema es que no todos están diciendo lo mismo. Hay una parte que se compromete a mantenerlo y otra parte que dice que lo va a modificar, y hasta ahora esta coalición difícil de juntar, porque a la vista están las idas y venidas y fotos que salen y fotos que no salen y saludos que se dan y saludos que no se dan. Si ese es el avance de la película, tenemos mucho miedo de que la película resulte que tenga pasajes de la película que todavía no conocemos. Uh-huh. Y ese es el problema en el que nos manifestamos claramente. En ese sentido, neutrales no somos, ¿no? Permitimos volver a Bolivia entonces. Tiene una central única de trabajadores. Exacto. ¿Te llamó la atención la postura que tuvo? Es que no la hemos podido chequear. Confieso que son bastante herméticos y no sé, y en estos días es difícil saber qué están viviendo. Seguramente están viviendo momentos muy difíciles. Uh-huh. Hemos intentado tener comunicación directa con el secretario de Relaciones Internacionales y una de dos, o no tiene línea o tiene apagado el teléfono, pero a nosotros la impresión que tengo, que de alguna manera puede haber llegado deformada a los demás países, es que la COP de Bolivia también le pedía a Evo que evitara un baño de sangre. Y en ese sentido iba en la línea de que si tenía que renunciar, renunciara, pero que evitara el baño de sangre. Porque hubo un momento, no sé si pasó el momento, como todo esto es tan dinámico lo pongo en condicional, pero hubo un momento en que todos vimos a través de las imágenes o de los contactos que teníamos de que iban a un choque muy duro en las calles y que eso podía generar además en un contexto en donde mágicamente no se sabe quién da la orden, porque no solo renuncia Evo Morales y García Linera, sino de ahí para abajo después empiezan a renunciar todos los dirigentes, porque eran perseguidos, porque estaban siendo asolados en sus casas. Hay dirigentes sindicales que también están siendo amenazados y asolados en sus casas, incluso el jefe de policía. Entonces yo no sé quién da la orden de que la policía se acuartele y entonces que en las calles pase cualquier cosa. Si uno une las dos cosas, con una policía ausente en las calles por orden de alguien y dos bandos que venían a enfrentarse, es probable que la COP de Bolivia lo que haya querido manifestar es que se evitara eso. Por eso llama la atención cuando hay
actores políticos del Uruguay o voceros que dicen la policía y las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del pueblo y del lado de la voluntad popular, cuando en realidad, con más o menos votos, le guste a quien le guste, Evo tenía una diferencia y seguramente era el primero más votado. Sí, además formalmente hasta enero del año próximo seguía siendo presidente. Además, pero lo que no sé si ganaba en primera o no, claro, todo está entredicho, pero lo que sí sé que era el más votado. Hablando de voluntad popular, esa es la primera, ¿no? Sin duda. Y hay, por un lado, un mando de las Fuerzas Armadas que pide su renuncia y por otro lado, alguien que acuartela a la policía. Me parece que más allá del debate abierto que de alguna manera venimos instalando en estos dos bloques y que me parece que es sano que se dé a nivel continental, incluso que tiene influencia sobre nuestra propia vida política y social aquí en Uruguay, más allá de ese sano debate, no se puede justificar de ninguna manera que se dé un golpe así, ¿no? Sí, hay un tema. Este es menos disimulado que el anterior, claro, que el impeachment sobre Dilma o el juicio político sobre Lugo, pero son un poco perlas de un mismo plan que se está ejecutando en toda América. Claro, hay un tema que lo dejé para el final como para cerrar el capítulo de Bolivia y a ver si nos ayudás a comprender los números macros y los cotidianos, digamos, ¿no? Lo de entre casa en Bolivia son muy buenos. Son realmente los mejores de América. Muy buenos. Una inflación muy moderada, un crecimiento importante, un abatimiento de la pobreza y la indigencia en cifras que eran enormes y que han bajado notoriamente, más allá de una estabilidad hasta no hace mucho tiempo a nivel político, que no era para nada despreciable en un país que cambiaba un año sí, otro año también de presidente por un golpe de Estado, ¿no? Bolivia sí, durante años tuvo, creo que fueron 88 presidentes durante el siglo XX, si no me estoy equivocando en el dato. Si no fue ese, pido disculpas, pero fueron muchísimos, porque hubo muchos golpes de Estado, hubo una situación de crisis institucional muy importante. Ahora bien, ¿por qué surgen, más allá de los movimientos que vos bien relatás con respecto a situaciones que se dan en otros países, por qué surgen estos descontentos que también uno no puede dejar de verlos en la calle, con la gente, con trabajadores, con estudiantes, con amas de casa, cuando estos números son tan buenos a nivel de la economía? Bueno, sí, tiene un crecimiento casi del 4%, sí, o sea, sí. Es sin duda el país más próspero. Bueno, y además ahora agreguemos que el descubrimiento del litio, claro, seguramente lo vuelve un lugar muy apetecible por las grandes potencias y demás, ¿no? Entonces, ahí puede estar la punta de la madeja de la explicación que vos me pedías que ensayara. Este es un plan orquestado y dirigido desde algún lado y bueno, uno supone que es desde los centros de poder. No voy a cometer la simpleza de decir el centro de poder de Estados Unidos, porque ya ahora los centros de poder, al igual que la logística mundial y al igual que las cadenas de valor, están distribuidos en todo el mundo y la verdad no tengo ni idea cuál puede ser el centro o son varios. Pero lo cierto es que es demasiada casualidad. Hay un plan dirigido, dicho sea de paso, como lo hubo, se llamó Plan Cóndor, o sea, algunos de esos golpistas de Bolivia fueron juzgados al mismo tiempo que Trócoli por el juzgado en Italia y fueron condenados, claro, están muertos, pero fueron condenados por el Plan Cóndor. Y esto creo que es la primera, la punta de la madeja de la explicación. Ese plan se viene desplegando con caras iguales en casi todos lados y es enfrentar sectores con sectores cuando en realidad podrían tener intereses en común, pero trabajadores con el campo con la ciudad, generar todas condiciones de enfrentamiento que puede ser hasta artificial, pero que explique de alguna manera el surgimiento de los que representan el antisistema y lo que denostan la política
la política concebida como siempre la hemos concebido, con sus partidos políticos, con la democracia ejercida por los partidos políticos, con sus dirigentes y demás. Entonces, eso creo que es lo que de alguna manera se viene dando con el fenómeno de Bolsonaro. Lenin Moreno termina en lo mismo. En Venezuela terminan dos bandos enfrentados que realmente todos lo que aspiramos es a que los venezolanos puedan tener una salida, pero resulta que a la división esa entre enfrentamientos a nivel social le agregan un bloqueo que hace que cada vez esa situación se deteriore día tras día, cada día más, y que si la situación se deteriora a nivel social, el enfrentamiento se vuelve más violento y más ostensible, y así con las particularidades de cada lado se puede ir engendrando esa semilla. Y si a eso le sumás que de alguna manera las fuerzas progresistas ejerciendo el gobierno de repente descuidaron lo que era su base social y no tuvieron los niveles de vínculo, cercanía y de llegada que tenían cuando no tenían gobierno, genera también, le termina siendo funcional a ese plan. Uh-huh. y de alguna manera se va gestando ese enfrentamiento que seguramente en muchos casos es un enfrentamiento de intereses encontrados. Claramente los grandes terratenientes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia no deben mirar con simpatía las políticas sociales y todo lo que destacabas vos que hizo los gobiernos de Evo. Con un ingrediente que quizás no ocurra en otros países de Latinoamérica, es un alto nivel de racismo demostrado, además, sí. Particularmente en Santa Cruz de la Sierra, que ha tenido inclusive hasta intenciones de separatistas. Y que viene del fondo de la historia, ¿no? Que viene del fondo de la historia. Igual, yo respeto mucho tu opinión, pero me parece que también es cierto que está ese caldo de cultivo. Ahora, si la sociedad está, digamos, cerrada detrás de un liderazgo y además obteniendo buenos resultados en el bolsillo y en la panza, no debería como cohesionarse más. Y quizás vos me digas, bueno, pero y el PT también lo hizo y mirá lo que pasó con Lula. Sí, pero justamente las crisis de liderazgo en ese sentido también influyen, porque yo veo a Lula saliendo y diciendo quiero seguir haciendo política con el amor, con la mano tendida, además. Pero además agrega, voy a recorrer toda América Latina. Evidentemente algo de lo que nosotros estamos hablando, claro. Lula, que a mí me da 10.000 vueltas, lo debe haber pensado en 580 días en la cárcel y de última, con toda su capacidad que me sobra, está viendo esta necesidad y sale y lo dice. Dice, quiero recorrer América Latina, entre otras cosas, supongo que para hablar de esto, señores, bueno, o nos cohesionamos o nos irán haciendo caer de a uno o todos a la vez. Y me parece que en eso da también una lección. Necesitamos que eso sea al mismo tiempo un lugar un germen de nuevos liderazgos que cohesionen a la sociedad y los ponga atrás de un proyecto. Yo a veces a uno para comparar con otras situaciones le sirve a verse aterrizar a lo que uno vivió y lo que pasó aquí. En el 2002 cualquiera hubiera reaccionado, hubiera sido mucho más sencillo hacer un discurso incendiario uh-huh. y terminar con el gobierno. Sin embargo, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales formaron aquello que se le dio en llamar a la concertación para el crecimiento, para poder generar algo que cohesionara a toda la ciudad, a todo el campo o aparte del campo, y a sectores de pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios, que decían, bueno, nosotros queremos ver una salida diferente. Lula ha demostrado en sus épocas de presidente ser un articulador muy bueno con los empresarios del ABC paulista. Uh-huh. Evidentemente, con los que no tiene llegada y son quienes han promovido a Bolsonaro, son los grandes coroneles, los grandes terratenientes con muchísimos campos en Brasil. Entonces ahí habrá por siempre un encuentro de intereses.
lo que tenemos que lograr es no tener enfrentamientos en las calles entre iguales, entre trabajadores o entre gente que vive, si no es un trabajador asalariado, vive de su esfuerzo de todos los días, igual que cualquier trabajador. De eso no hay ningún tipo de duda. Vamos a hacer una pausa. La última, ya venimos, estamos con Fernando Gambera. Tramo final de este encuentro con Fernando Gambera, muy interesante porque estamos escuchándolo, un hombre con mucho conocimiento de la región, de los distintos países, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Bolivia, de este cambio que hubo en Brasil a partir de la liberación el viernes pasado de Luis Ignacio Lula da Silva, y nos quedaba pendiente también un capítulo vinculado a Chile. No hace mucho tuve oportunidad de dialogar contigo y me decías que corría riesgo de celebrarse una importante reunión vinculada al comercio con el Pacífico. Finalmente eso ocurrió, ocurrió eso y ocurrió hasta trasladar la Copa Libertadores, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Pero ¿cómo ves hoy, ya con el paso de algunos días, lo que está ocurriendo del otro lado de la cordillera? Bueno, efectivamente se ha consolidado un movimiento popular que viene manteniendo un nivel de movilización que creo que es importante y que era inesperado por los 30 años que había en Chile de ausencia, sobre todo de unidad, ¿no? Porque, yo qué sé, a uno le partía el alma, sobre todo por cómo hemos sido formados aquí los sindicalistas. Yo qué sé, en el ramo mío, en el Banco de Santander, podían coexistir 15 sindicatos solo en la empresa esa, ¿no? En Chile. Así se podía ver en más de una de las actividades. Y de última terminaban siendo fuerzas testimoniales que a veces no tenían ni la posibilidad de dar la más mínima pelea o reivindicación posible. Ahora lo que se ve es un pueblo chileno unido tras una plataforma que, claro, los mueve la extrema urgencia, ¿no? Hay una cantidad de gente que no va a poder jubilarse, hay una cantidad de gente que no tiene acceso a la educación ni a la salud. Lo más triste es que se haya llegado a este estado de situación de deuda con la población en Chile, en un país que no le ha ido mal económicamente. No es el caso de Bolivia. No. No es el caso de Bolivia en la economía. Sí es el caso de Bolivia en cuanto, en el otro sentido, a repercusión popular con respecto a la situación de exacto. gobierno. La deuda social en Chile es inmensa, es inconmensurable. Se la han llevado todos, una minoría, y se ha producido una privatización de casi todo, masiva de lo que es el país, salvo una mina de cobre que en realidad la tienen las Fuerzas Armadas, y eso no ha sido ni por un pisco repartido entre la mayoría de los chilenos. Entonces, lo que uno le da mucha esperanza es ver a una movilización que tristemente tiene los muertos que tiene las situaciones de heridos que se han dado, pero que a todas las luces quienes la promueven y quienes son caras visibles están continuamente hablando de huelga, en el caso de la CUT en este 12 de noviembre que acaban de hacer una huelga, nuestro compañero estuvo allá, pero tanto la huelga como cuando varios de los distritos de Chile le contestan a Piñera no estamos en guerra, habla claramente por contrario de que son pueblo organizado pacíficamente. Y creo que en este caso también, no entiendo por qué no está la OEA diciendo Piñera debería irse, porque es un gobierno que todavía no ha demostrado estar a la altura. Dice que va a investigar, pero las constataciones de los abusos sobre los derechos humanos están ahí y nada se hace. Y cada vez que salen a la calle los vuelven a reprimir. ¿Qué le dicen los colegas de ustedes, los dirigentes sindicales de Chile, con respecto a la situación? Y el papel protagónico de la gente. Ellos, creo que como pocas veces lo había visto yo,
tanto los dirigentes sindicales como otras fuerzas sociales han cohesionado y tienen ahora una consigna central que me parece que justamente los tiene que ser muy movilizadora, que es una constituyente. Uh-huh. O sea, no puede seguir Chile ni un minuto más con la constitución de Pinochet. Eso es realmente un golpe a la democracia, ¿no? Entonces, eso parece ser un hecho ya. Entonces, ahí es donde se abre el espectro de expectativas y de cuestiones que cada sector puede estar planteando, pero bueno, en esa reforma constituyente claramente están puestos los énfasis en la igualdad de oportunidades, porque también en Chile hay mapuches y otras colectividades indígenas muy postergadas. Claramente eso supone el acceso universal a la educación, el acceso universal a la salud. Bueno, estos son los ejes fundamentales, parecen muy básicos, pero bueno, en definitiva es ni más ni menos eso lo que le pasa hoy a Chile, que tiene que estar formalizando una plataforma que uno dice, pero parece que fuera de hace 100 años, y no, es en realidad la realidad de hoy. ¿Y qué desafíos le plantea el dirigente sindical? Si bien yo estoy hablando de un tema que no te incumbe directamente a ti porque ocurre en otro país, pero desde tu experiencia y el contacto, ¿qué desafío lo interpela a un dirigente sindical el hecho de la gente en la calle en forma espontánea, sin la organización sindical detrás? Sí, pero la respuesta es afirmativa sin ninguna duda. Te interpela y te obliga a plantearte cómo acompañar, porque si tenés el mal tino de querer ubicarte en algo que está surgiendo, que se está formando de la forma que sea, yo no creo en las espontaneidades, alguien está haciendo caudal de eso, alguien está, bueno, hay que comunicarse, hay que hablarse y hay que ponerse a la orden. Y capaz que en la primera de cambio, ni siquiera en la misma línea. Nos sumamos, en donde nos digan. Más atrás, más acá, más adelante, nos sumamos. Nosotros queremos estar en esta lucha. Eso lo tiene que hacer cualquier organización social que se precie de tal. En particular, no imagino una lucha popular y una movilización popular del tamaño de la de Chile sin una central sindical que esté presente, sin que esté totalmente ausente de una central sindical de algo así. Lo que si no fuiste protagonista o no fuiste el principal protagonista, no importa, te tenés que ubicar en el lugar que la gente te dé y acompañar a la gente, pero que te interpela, y te interpela desde ese lado, de cómo nosotros nos sumamos a esta causa, aportamos y somos parte. Tratando de acumular... Y acá nos pasa, ¿no? Claramente, los 8 de marzo, la central sindical se integra a lo que los movimientos feministas definan y nos digan. Las luchas por la diversidad, la central sindical no es nuestra propia, es la de una sociedad organizada que sale y se manifiesta como se manifiesta. Y nos integramos como se nos indique. Y bueno, y creo que es sano que la CUT de Chile esté integrada a esa movilización popular que hay y que incluso esté ensayando una medida de fuerza, la que más fuerte tenemos los trabajadores, que es una huelga, ¿no? Y hacer un paro como el que hicieron el 12. ¿Y cómo te imaginas que se puede sostener esta situación si no entra en una meseta y luego en una caída? Digo, desde tu experiencia, aparte como hombre vinculado a los conflictos y que sabes que tienen un tiempo determinado, ¿no? Yo no sé si en eso sospecho que es igual. Chile es hemisferio sur igual que nosotros y viene enero y sospecho que entonces siempre tienen una meseta y además porque los humanos necesitamos tener
tiempo para tomar carrera y poder pegar el próximo salto. Entonces, siempre hay una meseta. La meseta tiene que ser de cabeza, de pensar. Aprovecharlo para eso. Y aprovecharlo para decir, bueno, en dónde ahora ponemos el foco y cómo. Y sobre todo cuando en la meseta creo que si podés, entre muchos, cabeza, seguramente seguís acumulando. Seguramente, si es con cabeza abierta, pensando en cómo sumás a otros que todavía no pudiste sumar, tal vez dejando alguna consigna que a otro le puede hacer ruido, pero si tenemos que dejar una consigna que a otro le puede hacer ruido, manteniendo 10 que nos suma a otros actores de la sociedad, esa meseta hay que aprovecharla para eso, porque entonces ahí estás ganando fuerza para pegar otro salto. Y eso va a pasar en Chile, supongo, en un tiempo en donde van a tener que... Pero me parece que esto está, de alguna manera, usando tu palabra, interpelando a un sistema político. Porque en el caso de Chile, el problema creo que es todo el sistema político, porque viene de 30 años del problema, está interpelando a un sistema político que tiene que dar una respuesta antes de esa meseta. Tiene que dar una respuesta diciendo, bueno, hay un plan que va a ser convocar a determinado diálogo social, a algo que descomprima, eso de por sí tal vez ya genere una meseta, pero permita empezar a desgranar esa constituyente, por dónde debería ir, cuáles son las cosas fundamentales que debería cambiar de una constitución de un país que realmente ha quedado como el peor de la clase, ¿no? Es muy fuerte ser el país más desigual de la región más desigual del mundo, ¿no? Es muy fuerte. Muy duro. Estamos prácticamente en una semana de las elecciones. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en estos días. Pero hay mucha gente que ha tomado también caudal de lo ocurrido en Bolivia y ha hecho como un paralelismo de una situación que podría darse en nuestro país. Otros lo han asociado más con lo que está ocurriendo en Chile. ¿Es viable algo de eso? Es un delirio producto de las redes sociales, de que estamos en campaña electoral, como te decía. Ahora, antes de empezar conversando, vos me recordabas a Alfredo Zitarrosa. Él decía en las décimas de saludo al pueblo argentino, decía, no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo la historia. Si bien me vas a sentir reivindicar muchas veces que somos un pueblo americano, y la aspiración que tengo como trabajador uruguayo es que se vayan consolidando integraciones regionales que sean verdaderas y que tengan ese norte, como que somos un pueblo, un solo pueblo. Claro que tenemos características, idiosincrasia, y hasta en dónde vivís y las características del suelo donde vivís te marca. O sea, no es lo mismo vivir aquí, que siempre mirás lejos y ves, y allá hay una montaña, y, el clima. Entonces, trasladar es un error brutal. Sí, hay que sacar aprendizajes, ¿no? Y es lo que hemos venido hablando, ¿no? De debates abiertos y demás, que hay que sacar aprendizajes de cosas que te puedan transmitir los compañeros de allá. Ahora, de ahí a decir libremente que esto es un adelanto de lo que le va a pasar al Frente Amplio, como he visto, o decir que así fresco como una lechuga, decir que la policía y las Fuerzas Armadas en Bolivia se pusieron del lado del pueblo, es una lectura muy simplista, ¿no? Yo no me creo un gran analista internacional, analista político, pero esas cosas me asustan. Cuando se dice así se dijo acá en el 71, cuando supuestamente los militares venían a salvar a este pueblo, no sé de qué cuco, y después vivimos los peores, los más oscuros y más tristes años de la historia, en los que todavía nos falta saber la mitad de las cosas que pasaron y de la verdad. Entonces, bueno, es parte del juego político y de las campañas electorales, y más cuando están muy próximas, así como ahora. Pero lo que sí está bueno que la sociedad en su conjunto tome aprendizajes de los demás países, de los que nos rodean, sobre todo de los que tenemos tan cerca, y
y generemos anticuerpos, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa, la democracia, la institucionalidad y la libertad, ¿no? Porque cada vez que eso se cae, en Uruguay nos pasó, acá se está viendo en cada uno de los ejemplos que hablamos, cada vez que eso se cae, que la democracia tambalea, que se caen las instituciones, que las libertades quedan por lo menos suspendidas, como en el caso de Chile, los que perdemos somos los más débiles, somos los trabajadores, siempre, siempre somos los que perdemos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de defender como valores eso y también la conveniencia, ¿no? Es así. Sí, porque está muy cerca el 24 de noviembre, pero también muy cerquita el 25, y ahí hay que arrancar de nuevo. Sí. Y cuando amanezca y todos saliendo a cumplir con sus tareas, a empezar el que ganó a gobernar, el que no le tocó ganar, a prepararse para volver cuando le toque. En fin, es parte del juego democrático. Y sí, y cada uno pondrá sus artes, sus fuerzas y sus artes, y en función de... Y sus ideas. Y sus ideas, y en función de la fuerza de eso, de las ideas, de la calidad de las ideas y de la fuerza que exponga, tendrá capacidad de negociación y volveremos a negociar, y esto es así. Pero por eso mismo, sin perder esa capacidad de mirar lo más lejos posible siempre. Muchas gracias, Fernando, siempre es un gusto charlar contigo. Al contrario. Y sos el primero al que le digo que tengas un feliz año nuevo, porque seguramente no nos veamos. Lo mismo por acá, por la casa. Bueno, amigas y amigos, un gusto, como siempre, compartir este encuentro central. Si ustedes así lo desean, el próximo viernes a las 22 en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.